Dios los bendiga, hermanos. Por acá el ministro José Salazar. Hoy traigo un tema que es muy importante para la iglesia, que es el río del Espíritu y el río de este mundo. Hoy en día hay un gran peligro sobre la iglesia, porque Satanás está arrastrando a la iglesia, la está arrastrando, seduciéndola hacia el pecado. Y yo quisiera mostrarles a ustedes, comenzar con un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice así. Dice: en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La Sagrada Escritura nos enseña que todo aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo, que quiera que el Espíritu Santo fluya desde dentro de él, debe tener una condición, es que tiene que tener sed. Tiene que tener sed por Dios, tiene que tener pasión por Dios, tiene que sentir la necesidad por Dios. Si nosotros vamos al Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él está comparando un siervo a la cual está desesperado y comienza a gruñir desde dentro, desesperado por tomar agua. ¿Por qué? Porque siente la necesidad. Asimismo, dice la Escritura que David sentía mucha necesidad por la presencia de Dios. Este varón escribió todos estos salmos porque el Espíritu Santo venía sobre él y lo llenaba de su presencia. El problema hoy en día es que el pueblo de Dios no tiene sed por Dios, no tiene sed por su presencia. ¿Por qué no tiene sed? Porque se está llenando, se está saciando del agua equivocada, porque hay otro río más. Y es el río de este mundo, en la cual dice las Escrituras que Satanás gobierna. Muchos se están saciando de este río, y este río está contaminando a la iglesia. Por eso es que la iglesia hoy en día no tiene sed. No tiene sed por Dios, no tiene sed por la presencia de Dios, porque se están saciando del río equivocado. Escuchen bien esto. Voy a leer un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 13 al 17. Dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. Escuchen bien esto. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Satanás lanza un río, dice, tras la mujer, que representa la iglesia. Esta es la iglesia que va a ascender, la iglesia consagrada que no va a dejarse contaminar por el río de este mundo. Escucha bien esto. Dios le da a las alas de la gran águila a la iglesia para ser sustentada. Para ser sustentada durante la gran tribulación. Va a haber una iglesia que va a ser elevada. Pero esta iglesia es la iglesia que no toma del río de este mundo. Es la iglesia que está consagrada. Tú tienes que prepararte porque se viene el fin de todas las cosas, y Dios va a levantar su iglesia. Pero es la iglesia consagrada que no se deja arrastrar por el río de la serpiente. Escucha bien esto. Dice luego: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia que se va a quedar. Escucha bien esto. Tú tienes que saber que se avecina el fin de todas las cosas. Todo aquel, no importa si es rico, no importa si tienen grandes posesiones, no.
La Escritura nos enseña que solamente será elevada. Dios va a sacar a la iglesia consagrada que huye, la que huye del río de este mundo. El río representa culturas, tradiciones, creencias, hábitos. Escucha bien esto, cultura que pertenece al Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Él está seduciendo, engañando al pueblo de Dios, lo está arrastrando con este río. Este río representa muchos espíritus. Así como el río de Dios representa el Espíritu Santo, así el río del mundo representan muchos espíritus, espíritus de ira, espíritus de fornicación, inmoralidad sexual, espíritus de codicia, de avaricia, orgullo, rencor, espíritus de amargura, de falta de perdón, espíritus de mentira. Todo esto es el río del mundo. El río del mundo representa el sistema de pecado que está gobernando en este momento. Escucha bien esto. Tú tienes que cuidarte, tienes que consagrarte, porque si no lo haces, no podrás salir de la prueba que viene. Tú tienes que consagrarte. Busca la presencia de Dios, ten sed por su presencia. Es lo único que te va a conservar. Si yo voy a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Escuchen bien esto, está hablando de la corriente de este mundo y está hablando del príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás. Satanás está suelto en los aires y dice: el espíritu, escuchen bien esto, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escucha bien esto, Satanás va a querer filtrarse en tus pensamientos. Tus pensamientos tienen puertas. Él puede seducirte a través de lo que tú ves, a través de lo que tú oyes y a través de lo que tú hablas. Tú tienes que tener mucho cuidado, porque el río de este mundo tiene como fin tomar tu mente. Tu mente es espíritu. Si tu mente es gobernada por la palabra de Dios, el río del Espíritu Santo va a fluir. Donde hay sed por la palabra de Dios, donde hay sed por la presencia de Dios, el río del Espíritu Santo va a fluir. Donde hay hábitos espirituales, donde hay disciplina espiritual, donde hay consagración, hacer la voluntad de Dios, el río del Espíritu Santo va a fluir. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si alguien sale, escuchen bien esto, de un cuartel militar, esa persona no se va a levantar a las 10 de la mañana, no, porque tiene una disciplina de levantarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Esa disciplina ha cambiado su mente, sus pensamientos. Cuando tú tienes una disciplina espiritual, tiene como consecuencia que tu manera de pensar comience a ser transformada. Cuando tú tienes una disciplina espiritual, dice las Escrituras que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú comienzas a sembrar en tu mente hábitos espirituales como meditar en las Escrituras de día y de noche, como lo hizo Josué, dice la Escritura que Dios le mandó a meditar en su palabra de día y de noche. Y como consecuencia él iba a poder hacer todo lo que estaba escrito. Entonces podría hacer prosperar su camino y todo le saldría bien. Escucha bien esto. Meditar en las Escrituras va a producir que el río del Espíritu Santo comience a fluir a través de ti. El Salmo 1 dice las Escrituras que es bienaventurado el hombre que medita en su palabra de día y de noche. Dice que será como árbol sembrado junto a aguas de reposo, cuya hoja no cae ni deja de dar su fruto. Escucha bien esto, las aguas comienzan a fluir cuando tú meditas en las Escrituras de día y de noche. ¿Por qué es tan importante los hábitos espirituales? En Romanos capítulo 8, dice en el versículo 5 y 6, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Los que se ocupan del Espíritu, dice la Escritura, es vida y paz. Porque dice la Escritura que los que se ocupan de la carne
piensan en las cosas de la carne, sus pensamientos van a ser filtrados por el río de este mundo, que es cuando gobierna Satanás y gobierna sobre pensamientos carnales. Lo podemos leer, ahí están las corrientes de este siglo, en las cuales operan, dicen, operamos en los deseos de la carne y en sus pensamientos. Dice las Escrituras que si tú te ocupas del Espíritu, tu disciplina espiritual va a tener como consecuencia que tú puedas andar en el Espíritu. El problema hoy en día es que la iglesia no tiene disciplina espiritual. No pueden entender que si se ocupan de la carne y se ocupan del espíritu, tienen como consecuencia que sean tibios espirituales. Y a los tibios Dios los vomitará de su boca. No puedes tú hablar bendición y maldición. Eso tú no lo puedes hacer. Nosotros debemos entender que los escogidos de Dios son los que huyen del río de este mundo. Son los que huyen del río de Satanás. No continúes mezclándote de este río. Hay muchas pasiones de este mundo. Dice la Escritura es que todo aquel que camina conforme a los deseos de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida, el amor del Padre no está en él. Ahí no está el Espíritu Santo. El amor del Padre es el Espíritu Santo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. El Espíritu Santo es amor. Si tú estás en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tú no puedes sumergirte en el río del Espíritu Santo. Como consecuencia, esto va a hacer que tú te entibies espiritualmente y no seas parte de los escogidos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Es una consagración total. Segunda de Corintios capítulo 6, al final dice la Escritura, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dicho Jehová de los ejércitos. Tú tienes que saber que si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes estar nadando en ese río, tú no puedes estar viviendo de ese río, tú no puedes estar tomando del río, de la corriente de este siglo en la cual Satanás gobierna. Jesús dijo, dice las Escrituras, ahí viene el príncipe de este mundo, en la cual no hay nada de él en mí. Él no tomaba del río de este mundo. En él no había nada de Satanás. Mi consejo es que tú comiences a aplicar disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Levántate de madrugada a orar. Levántate de madrugada a orar. Coloca ese tiempo para Dios. La Biblia dice que Jesús se levantaba cuando aún era muy oscuro. Y dice que se metía al monte a orar. Si Jesús siendo Dios oraba de madrugada, mucho más nosotros. Hay un secreto de orar de madrugada. Y es que de madrugada tú te enfocas más en la oración. Y tú puedes entrar más profundo en el Espíritu. Por eso es que Jesús, dice la Escritura, que se levantaba cuando aún era de madrugada a orar. Cuando Él escoge a sus discípulos, pasó toda la noche orando. ¿Por qué no pasó el día orando? Porque Él sabía que en la noche, en la madrugada, habían profundidades que no se podían llegar en el día. Levántate de madrugada a orar. Ten una disciplina de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Ese hombre era un profeta. Ese hombre recibía todo lo que iba a suceder. Porque era un hombre de disciplina espiritual, una disciplina de oración. Ten una disciplina de oración. El que no ora está muerto. El que no ora está muerto espiritualmente. Debes de entender que tenemos que orar. La Escritura nos enseña a orar sin cesar. Número 3. Medita en su palabra de día y de noche. Tienes que meditar en su palabra. Tienes que comenzar a profundizar en su palabra. Escucha bien esto. La Escritura dice, eso está en el libro de Esdras, capítulo 7, del versículo 7 al 9. Dice que Esdras propuso en su corazón inquirir, que quiere decir profundizar en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, dice, la ley en sus mandamientos, para guardarlas y para enseñarlas. Por lo cual, dice la Escritura, como consecuencia, dice que la mano de Jehová estaba con él. La mano de Jehová es el Espíritu Santo. Cada vez que tú escuches la mano de Jehová, el dedo de Jehová, el brazo de Jehová, está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él inquiría, él profundizaba en la palabra de Dios. Número 4, escucha bien esto. Tú tienes que apartar
por lo menos un día. Yo te aconsejo por lo menos un día, 2 días a la semana para ayunar. El ayuno rompe los deseos carnales. El ayuno es para profundizar más todavía. El ayuno va a ir a otro nivel de fe. Este engendro, dice, la escritura dice que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y le dijo, este engendro no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que no salen por poca fe. Nosotros debemos tener una disciplina de ayunar. Por lo menos yo te aconsejo una vez a la semana. Un promedio de haber 2 días a la semana. De ayunar. Escucha bien esto. Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos que lo seguían, los mandó a ayunar. Y ellos le preguntaron ¿por qué nosotros ayunamos? Y él le dijo, vino nuevo no se echa sobre odre viejo. La carne tenía que ser sometida con oración y ayuno. Comienza a aplicar esta disciplina espiritual en tu vida. Prepárate, prepara a tu familia, prepara tu casa, ora con ellos, habla la palabra con ellos, pero comienza a preparar todo porque se viene el fin de todas las cosas. Y solamente la iglesia que se consagra, solamente la iglesia que se ocupa en las cosas del Espíritu va a poder vencer. Yo espero que este mensaje tú lo guardes en tu corazón y comiences a practicarlo. Yo te deseo a ti gran bendición y vida eterna, pero acuérdate que Cristo te está esperando. Él quiere tener una comunión directamente contigo. Amén. Dios le bendiga, pueblo de Dios.